Buenas noches y bienvenidos un jueves más al programa de Hosteltour Televisión. En esta ocasión hemos querido dedicar nuestro espacio a abordar la situación de un destino turístico donde los empresarios españoles y de forma más importante los mallorquines han puesto su punto de mira hace décadas y que sigue dando razones para mantenerlo y para potenciarlo. Hablamos del Caribe, donde empresas turísticas de nuestro país, de los más variados tamaños y segmentos, continúan trazando sus planes de expansión. Porque el Caribe no solo ha conseguido recuperarse de la pandemia a tenor de las cifras de la temporada alta, incluso ha entrado de nuevo en la senda del crecimiento. Pero ¿qué destinos concretos del Caribe lideran esa recuperación? ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo a nivel hotelero, a nivel de conectividad o a nivel de tour operación? ¿Cuáles son los mercados de origen que muestran mejores indicadores? En el programa de hoy analizaremos todas esas cuestiones, las perspectivas de los mercados del Caribe de la mano de nuestros 4 invitados en el plató. Hoy contamos con la presencia de Ramón Hernández, él es el CEO de Blue Bay Hotels. Buenas noches, Ramón. Buenas noches, Manolo. Gracias. Gracias por acompañarnos, tu primera experiencia en Hosteltour Televisión. Alguien que no es su primera experiencia en Hosteltour Televisión por su variada capacidad de representación es José Antonio Fernández de Alarcón. Él es el secretario jurídico de Inverhotel y socio del bufete Montlex. Buenas noches, José Antonio. Hola, buenas noches, Manolo. Un placer de nuevo venir. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. También está con nosotros Tomeu Bennassar, que es el CEO de Soltour Travel Partners. Buenas noches, Tomeu. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. Y también Jaume Vidal, es el Chief Revenue Officer de Barceló Hotel Group para LATAM. Buenas noches, Jaume. Muy buenas noches. Gracias a los 4 por acompañarnos en esta tertulia, que vamos a empezar visionando este vídeo que nos adelanta algunos de los aspectos que trataremos en los próximos minutos. Los destinos turísticos del Caribe no solo se han recuperado este verano de 2022, sino que están en pleno despegue y en muchos casos ya superan niveles anteriores a la pandemia. Unos buenos datos que ponen de relieve su importancia para las hoteleras españolas con intereses en la zona. Más de una veintena de cadenas españolas tienen actualmente presencia en el Caribe. Meliá Hotels International está a la cabeza con 50 hoteles, seguida de Riu Hotels y Barceló Hotels, ambas con cerca de 40 establecimientos, según datos de 2021. Luego se suman otras muchas hoteleras de mediano tamaño. Una fuerte implantación española en la zona que convierte a estos destinos en estratégicos para el crecimiento de esas cadenas. De hecho, aquellas con mayor músculo financiero aprovecharon el parón provocado por la COVID para afianzar sus planes de expansión en el Caribe, aunque otras optaron por plegar velas y concentrarse en su portfolio nacional. Un informe de Forward Keys destaca cómo el turismo ha crecido este verano en el Caribe, pese a la tormenta económica que afecta al resto de países. Ante el gran tirón de la demanda en esta etapa, ¿seguirán las cadenas españolas creciendo en estos destinos? ¿Qué destinos caribeños concentrarán las mayores inversiones? Como vemos, son muchas las preguntas, muchas las cuestiones, pero es que realmente cuando hablamos de Caribe lo reducimos a una palabra, pero son muchos los segmentos de negocio de los que estamos hablando, son muchas las actividades, es mucha la representación española en las actividades turísticas. Hablamos de receptivos, podemos hablar de tour de operación, de conectividad aérea, de hotelería, de actividades en destino. Hoy tenemos la suerte de contar en el plató con 4 altos directivos de empresas que representan algunas de estas actividades, y por eso me gustaría empezar preguntándoos para vosotros, cuando hablamos de Caribe, no solo por vuestra, por vuestra representatividad actual en la empresa en la que trabajáis, sino a lo largo incluso también de vuestra trayectoria. En tu caso, Ramón, pues antes de Blue Bay Hotels también trabajabas en una cadena hotelera con mucha presencia en Caribe. Cuando hablamos de Caribe, para una persona como tú, Ramón, ¿qué es Caribe? Bueno, para mí Caribe realmente es media vida. Tú piensas que yo llegué a Caribe, a Puerto Plata, de la mano de Bahía Príncipe hace 25 años prácticamente, y he desarrollado mi trayectoria profesional interactuando con distintos destinos de Caribe, ¿no? Como bien dices, quizá identificamos un poquito más lo que es Riviera Maya, Punta Cana, como los destinos de más demanda de Caribe, pero Caribe son las playas de Cartagena de Indias, Caribe es la ciudad colonial de Puerto Rico, Caribe es Jamaica, Caribe por supuesto es Cuba, no solo La Habana, sino sus cayos.
Y de una manera u otra, pues en nuestra compañía, en Blue Bay Hotels, hemos tenido la oportunidad de interactuar con todos estos destinos. Y desde luego para nosotros Caribe es el foco principal en el cual tenemos puestos nuestros ojos para seguir creciendo e invirtiendo. Caribe para Blue Bay Hotels representa, como para muchas de las cadenas hoteleras mallorquinas, pues la mitad o prácticamente la mitad de sus ingresos y de nuestros esfuerzos, y a partir de ahora, y supongo que lo comentaremos, pues después de un par de años un poquito convulsos, pues viene el momento de ilusionarnos de nuevo, ¿no? Gracias, Ramón. José Antonio, en tu caso, como decía en la intervención, pues a veces has participado en esta temporada aquí, hablamos de Playa de Palma por una de tus aristas de representación, pero en este caso estás aquí como secretario de Inverhotel. ¿Qué es Inverhotel? José Antonio, cuéntanos qué es Inverhotel y por qué es tan importante, tanto para Caribe como para las empresas españolas y específicamente las mallorquinas. Sí, la verdad es que es un triple salto mortal hablar de la Playa de Palma y ahora hablar de Inverhotel. Inverhotel es la asociación que agrupa a la mayor parte de las cadenas hoteleras españolas en el mundo, ¿no? Y en Caribe. Pero para que os hagáis y ustedes se hagan algún tipo de idea al respecto de qué es realmente Inverhotel, porque es una asociación discreta que trabaja con los países, con los gobiernos, con los ministros de turismo de toda esa área del Caribe, pero de todo el mundo en general, representa en general a más de 1000 hoteles. En total, habitaciones casi 300.000 y empleados 190.000. En total, dentro de lo que es Inverhotel, hay 17 cadenas hoteleras, algunas, la mayor parte mallorquinas y muchas también, o algunas catalanas e incluso alguna internacional, ¿no? En concreto en el Caribe, y para que tengamos una idea más concreta, por ejemplo, en República Dominicana representa más de 70 hoteles, lo que es Inverhotel, esta asociación, y es la mitad, casi la mitad de las plazas hoteleras de todo el país de Dominicana, uno de los principales destinos turísticos del Caribe, ¿no? En números de inversión en el Caribe, por ejemplo, estamos hablando de que se ha invertido más de 8.000 millones de inversión en el Caribe y está en previsión a una futura, que luego supongo que lo comentaremos, de alrededor de unos 1.000 millones en los próximos años. En México hay más de 100 hoteles de las cadenas hoteleras mallorquinas. Estamos hablando de unos niveles de inversión en torno, incluso casi iguales o mayores que en República Dominicana, en torno a esos 10.000 millones en total, y en la previsión también de lo que viene en los 2 próximos años. Y estamos hablando de que solo en Quintana Roo prácticamente ocupa el 80% del total de habitaciones del principal destino, Cancún, Riviera Maya, que todos ustedes conocerán, ¿no? Por lo tanto, y lo mismo podríamos decir de otro destino fundamental del Caribe como es Jamaica. Es decir, Inverhotel desde Mallorca, damos el salto mortal desde la Playa de Palma al Caribe y a todo el mundo, porque bueno, he comentado estos 3 países, pero en realidad representamos a estas cadenas hoteleras en sus intereses comunes, cuando tienen que plantear cuestiones, colaborar con los gobiernos, negociar cualquier tipo de problema. Hemos trabajado codo con codo durante la pandemia con todos estos destinos, mano a mano con esos gobiernos, ¿no? Es muy importante lo que se hace y a mí me gustará tener la ocasión de poder hablar en este debate de lo que se hace desde Mallorca en el mundo. Podremos, sin ninguna duda. Tomeu, cuando hablaba Ramón de cómo fue el aterrizaje, hablaba de Puerto Plata, ese fue el inicio de la matriz de una parte de la empresa para la que tú estás, Soltour Travel Partners, que pertenece a Grupo Piñero. ¿Qué supone Caribe para Soltour en estos momentos? Y lo que puedas también comentar por la parte incluso hotelera, que no es tu área específica, pero muy relacionada con tu actividad. Sí, bueno, para Soltour Caribe es el destino estratégico, es el 50% más de nuestras operaciones y como muy bien indicas, pues es estratégico en parte porque también pertenecemos al grupo Piñero, que es propiedad de Bahía Príncipe, y Bahía Príncipe, pues con sus más de 10.000 habitaciones en el Caribe y líder en camas en un destino como por ejemplo Dominicana, pues tiene una posición ahí muy importante y trabajamos muy cómodos y muy de la mano con esta casa, ¿no? Entonces, que nosotros Caribe es nuestra razón de ser realmente, aunque es verdad que Soltour es un tour operador de sol y playa y es un tour operador que se está abriendo, está expandiendo a otros destinos y estamos trabajando muy bien en islas y en zonas del Mediterráneo. La verdad es que el Caribe es nuestro motor, ¿no? Y para mí, que soy... yo creo que Caribe es una palabra bastante desconocida en el mercado, es una palabra que se ha manoseado demasiado, es una palabra que
que tiene en el mercado tiene unas connotaciones de sol y playa, de todo incluido. Entonces, realmente el Caribe eso es un mundo, son un montón de zonas, son zonas muy diferentes, hay muchísima cultura. Es decir, creo que tenemos la obligación, los de la industria del turismo, a poner un poco más en valor y explicar un poco mejor este destino, que es demasiado amplio, como para resumirlo en una palabra. Intentaremos, precisamente, por eso era la primera pregunta, intentaremos pues desbrozar un poquito ese concepto a lo largo de la charla. Jaume, Barceló Hoteles y Caribe, sobre todo en algunos destinos, son dos conceptos, vamos, indisociables. De hecho, tú eres muy joven, pero don Gabriel Barceló fue el gran impulsor específicamente de algunos destinos. De hecho, hace muchos años hicimos un programa en el que él también participó, hablando de cómo era esa experiencia pionera en el Caribe. Es decir, lo que supone Caribe para Barceló es mucho más de lo que puede suponer incluso para otras cadenas con mucha presencia allí también. Aunque no sea la que más establecimientos tenga en la zona, sí fue pionera en aquel momento. ¿Qué significa ahora Caribe para Barceló? Bueno, primero de todo, gracias por lo de joven, sí, pero ya llevo 10 años en Barceló. Y realmente quisiera, en la línea que estabas comentando, yo citar una palabra que se comentó hace tiempo que se llama visionarios. Y en su momento, pues Barceló, la familia Barceló fue una de las visionarias para irse al Caribe y crear allí un producto en el cual poder dar respuesta a esa visión que estaba teniendo, y claramente pues de esos lodos, esos frutos, o de esas plantaciones, esos frutos. Por el momento nosotros creemos que cuando hablamos de Caribe, pues hablamos de rentabilidad, hablamos de mercados emisores, hablamos de profesionalización y de trabajo conjunto y de casos de éxito. ¿Sí? Creo que sería la palabra que teníamos que seguir usando cuando hablamos de Caribe. Y en vuestro caso, cuando hablas de presencia en Caribe, por decir 4 pinceladas, amplía un poco el... Sí, lo habéis comentado en el vídeo inicial, más o menos tenemos 40 propiedades, ¿sí? Tenemos en Dominicana, tenemos en la zona de Caribe mexicano, también tenemos en la zona de Cuba, con lo cual tenemos bastante dispersión. Y 2 de los flagships que estamos teniendo, tanto el Riviera Maya como el que comentaba el inicial del complejo Bávaro, ¿sí? Pues están situados en Dominicana y en Riviera Maya. Con esta primera pregunta yo quería un poco esa aproximación, porque realmente, Tomeu, tú lo has dicho, pues Caribe significa muchas cosas, pero al mismo tiempo lo concentramos todo en uno. Yo creo que con esta aproximación tan amplia pues queda un poco una fotografía hecha de qué estamos hablando como industria. Pero me gustaría preguntaros desde la perspectiva española, pero casi más mallorquina, porque en muchas ocasiones pues, bueno, se ha entendido esa expansión casi como pues, el llevarse el dinero de la inversión fuera allí, cuando realmente en estos momentos Mallorca lo que está haciendo es aprovechándose de los resultados económicos que están teniendo allí las compañías. ¿Qué ha significado Caribe para las compañías mallorquinas? Porque está claro que al principio era un riesgo, pero después, tú bien decías, Jaume, ha sido un caso de éxito. ¿Qué ha significado para las compañías mallorquinas, si quieres ahora en orden inverso? Sí, bueno, claramente lo que ha supuesto es estar desestacionalizando un poco. Es decir, aquí con los mercados emisores que estábamos trabajando, Alemania, europeos principalmente, ahí pues trabajamos con mercados canadiense, estadounidense, y ahí claramente pues son mercados muy potentes en los cuales pues hay un cambio de pie o otro modelo de tendencias de consumo y de demanda. ¿Vale? Sobre todo eso es lo que estamos trabajando, intentando maximizar. Además de esto, en el Caribe mexicano, en el caso de Riviera Maya, pues hay un mercado local también muy potente, en el cual pues nosotros nos hacemos pues anfitriones de esa demanda. José Antonio, Ramón, Tomeu, como queráis. Yo coincido plenamente con Jaume. ¿Qué aporta o qué ha aportado en estos años Caribe, en estas décadas? Principalmente tener un destino próximo a muy poquitas horas de los principales mercados mundiales, sobre todo Estados Unidos y Canadá. No tener la estacionalidad que tienes en Mallorca o en otros destinos de España, del Mediterráneo principalmente. Allí abres 12 meses al año. Tienes la posibilidad de hacer una inversión que tiene unos plazos de amortización, o por lo menos lo era, se van reduciendo, bastante razonables. Hay una buena rentabilidad. Se instauró un modelo de negocio que encajó muy bien para el destino, que fue el modelo de negocio todo incluido, y ha sido a través del cual hemos crecido todos mucho. Y también se ha sustentado todo esto en base pues, a unos costes de construcción y costes laborales que en su momento pues, eran muy bajos comparado con lo que teníamos en Europa. Esa es la realidad.
grandes playas, destinos muy atractivos, las facilidades y el apoyo incondicional de la mayor parte de los organismos públicos o de los gobiernos que siempre han impulsado el turismo, sobre todo en República Dominicana y Riviera Maya, con muchos matices que seguramente José Antonio luego comente, pero es una realidad que hay un impulso institucional muy grande. Y luego se han dado unas facilidades a la inversión y ha habido una seguridad jurídica y financiera, yo creo que bastante sólida, ¿no? Por eso, durante muchísimos años hemos seguido poniendo el foco de nuestras inversiones no solo en México y República Dominicana, nosotros tenemos ya presencia en Colombia, hemos estado explorando otras oportunidades dentro del Caribe, es decir que realmente, y también lo comentaba hace un momento Tomeu, existen muchísimos destinos que se escapan del sol y playa y que van a hacer que esos atractivos culturales, gastronómicos y una conectividad realmente importante como la que ahora mismo hay, tengamos Caribe para rato e intentemos diversificar nuestra oferta de sol y playa en otros destinos, que ya lo están haciendo muchas cadenas españolas, abriendo en ciudades, principalmente ciudades coloniales de la región. Yo voy a ser un poco, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que dicen mis compañeros, pero voy a ser un poco más heterodoxo, ¿no? Voy a decir lo que realmente somos, porque es que parece mentira que nos cueste tanto reconocer lo que somos. Somos la industria, la punta de lanza de la industria turística vacacional en el mundo. La prueba evidente es que las empresas americanas, norteamericanas han intentado, lo están de hecho intentando, absorber, ¿no?, esas empresas mallorquinas o españolas que sabemos hacer, que saben hacer perfectamente muy bien este sistema de vacacional, de resort vacacional que ha arrasado en los mercados emisores norteamericanos y también en el europeo. No solo en el Caribe, antes he dicho que Inverhotel está en 40 y tantos países, es decir, que la asociación representa las grandes cadenas hoteleras, grandes y pequeñas y medianas, las que están por el mundo, ¿no? Esa punta de lanza es mucho más que hablar de inversión, es mucho más que hablar de desestacionalización, que también es mucho más que hablar de... es hablar como si los americanos hablaran de su Silicon Valley. Es exactamente igual. Lo que pasa es que cuando ellos hablan parece que es de película y nosotros tenemos que pedir perdón casi por invertir por el mundo. Cuando hablas con presidentes de gobierno de esos países, solo quieren hablar con la industria hotelera mallorquina. Y la piden, pero no me refiero ya solo al Caribe, es que si ahora vas hacia África o hacia Asia, quieren hablar con la industria hotelera mallorquina. Durante 2 años de pandemia hemos estado cerrados. Y durante 2 años de pandemia en los telediarios solo salía que no había viajes y el turismo estaba cerrado. Es decir, solo se abrían los telediarios con turismo. Cuando hemos empezado a abrir la economía, solo se habla de turismo. Y yo creo que España, entre otros países, desde luego, yo apostaría que de los 4 puntos del PIB, 3, si no 3, 2 y pico o 3, son gracias al turismo. Por lo tanto, estamos hablando de la principal industria o una de las principales industrias mundiales junto con la tecnología, que es el turismo, la movilidad, los viajes, los hoteles, las distribuidoras, en fin, todo lo que es el turismo. Y nosotros dentro de esa estrategia, desde Baleares, desde Mallorca, somos punta de lanza. Entonces, hablar del Caribe es hablar de un caso de éxito, como has dicho antes muy bien, y es tener el orgullo de hablar de las empresas españolas, mallorquinas, catalanas, que están por todo el mundo. Y de eso sí deberíamos hablar, porque eso facilita el desarrollo luego de profesionales de primer nivel que salen de las islas hacia más de 20 o 40 países. Aquí tenemos ejemplos de primer nivel. Y habla de lo que supone las posibilidades alternativas al turismo que podemos presentar. Solo un dato y termino. Cuando yo hablo con esos ministros, con esos gobiernos de esos países, me piden, oye, vosotros que sois clave, números 1 en turismo, en estos temas de medio ambiente para regeneración de playas, en estos temas de tecnología para venta de habitaciones, ¿nos podéis ayudar? Es una plataforma para que las empresas españolas proveedoras, ¿no?, energía, por ejemplo, también. Claro, es decir, podemos vender perfectamente todo a través de esta autopista. Todo, pero no sé qué nos pasa, que para empezar no nos reconocemos en la foto, ¿no? Pero fíjate la fortaleza que tiene el turismo, que pongo un poco en línea con lo que comentabas del destino del aeropuerto de Cancún durante la pandemia, para enlazar un poco. Claramente siempre se ha mantenido demanda, no se ha cerrado ese destino, principalmente por los mercados emisor americano, con lo cual ahí, imagínate la fortaleza, otros destinos se cerraban por falta de vuelos, mientras que Cancún ha mantenido durante todo el tiempo de pandemia... Americano y mexicano. Claro, el propio país era muy potente para enviar sus... Yo por la parte que me toca, he de decir que efectivamente
los empresarios de aquí mallorquines han sido capaces de crear estos establecimientos, estas experiencias con este nivel de escala que han hecho que han sido tan rentables y que ha funcionado tan bien, ¿no? Pero es que también estos empresarios se han mojado y han puesto aviones charter y se han involucrado en la generación de demanda, ¿no? Y Caribe está muy interiorizado en el consumidor, por ejemplo, el consumidor español hacia ese mercado latino, ¿no? que es muy afín, ¿no? Y con eso pues hemos desestacionalizado y luego hemos incorporado otros mercados como el americano y el canadiense, ¿no? Yo creo que también el modelo de acercamiento al mercado ha sido bastante brillante de lo que han hecho los empresarios mallorquines de aquí. La clave de la turoperación, Tomeu, que tú conoces perfectamente, no solamente en el caso tuyo, sino colegas del sector, y podemos hablar de grandes grupos también mallorquines que han hecho esa turoperación, pero no solo mallorquines, lo que ha significado Caribe desde los tiempos, y supongo que lo recordaréis, de aquella famosa campaña de Halcón de Curro se va al Caribe, que fue la que democratizó un poco la posibilidad de que el currito, el español medio, pudiera aspirar a viajar al Caribe. Ese fue el inicio, seguramente, de esa, ¿no?, democratización por lo menos en el mercado español. Luego llegaron los demás, ¿no? Efectivamente. O sea, yo creo que bueno, nos convencieron a todos que las vacaciones soñadas estaban en el Caribe. Es decir, y si hiciéramos una encuesta sería así, ¿no? Bueno, y esto es un trabajo muy bien hecho por parte de los distribuidores del mercado español. Tenemos la suerte de tener a Jaume y una visión muy pegada, porque estamos hablando desde la parte estratégica, desde la parte empresarial, pero está la parte también de pura distribución, de la venta. Tú eres especialista en eso. ¿Qué supone para ti, para tu labor diaria, Caribe? Tu clave es el revenue y Caribe es la joyita del revenue, ¿no? Bueno, el revenue es en cualquier situación y en cualquier hotel, ¿de acuerdo? Hoy en día no se entiende un negocio sin el revenue, pero especialmente el revenue del Caribe es una joya. Es una joya. A mí personalmente te digo que me encanta, pero efectivamente ahora vengo, lo que te comentaba antes, de la Cancún Travel Mart, y antes he pasado por Dominicana para preparar un poco lo que es la temporada alta y ver un poquito cómo estamos, y ahí la distribución, pues estamos viendo lo que comentábamos justamente antes, pues está, y hablando de olas, pero esta vez en positivo, el crecimiento, la recuperación del mercado de canadiense, que se está notando pues esa recuperación, y que vemos como las previsiones pues son buenas, y que lo que tenemos que seguir trabajando sobre todo es mantener la fortaleza de esos motores de demanda que estamos generando, ¿sí? Y que en principio pues se mantienen dentro, orientados como siempre hacia nuestro objetivo, que es el crecimiento del mix de distribución hacia el canal propio, que es un objetivo que compartimos entre todos. Vamos, di Ramón. Sí. No, yo es que coincido plenamente. Fíjate cómo ha cambiado la manera de desarrollar o definir productos en Caribe de hace 25 o 30 años a ahora, ¿no? Hace 25 o 30 años era un producto mucho más básico, era un resort, tú jugabas al volumen, jugabas a la turoperación, jugabas a controlar costes de construcción, y los hoteleros éramos controladores de costes. Te lo digo porque me ha tocado hacerlo muchos años. Entonces tu negocio estaba en el volumen y en el control de costes. Y jugabas con 2 o 3 mercados puntuales y con 2 o 3 turoperadores. Era más importante, el mallorquín miraba cómo ahorrar un dólar más, el americano miraba cómo vender un dólar más, ¿no? Esas tornas se han cambiado, eso es una realidad. Ahora los productos que paulatinamente, antes se renovaban productos cada 15 años, ahora cada 12, cada 8, Es decir, estás mejorando notablemente los estándares del producto vacacional español en Caribe, eso está pasando. Se está buscando muchísimo más la experiencia del cliente, la diversificación de canales ha sido necesaria, no solo por el desarrollo tecnológico, pero sobre todo la diversificación de mercados, ¿no? O sea, ahora mismo en el aeropuerto de Cancún aterrizan vuelos desde Corea, si quieres, desde Japón, desde donde te apetezca. Es uno de los aeropuertos con más conectividad del mundo, quizá porque tuvieron el atrevimiento en 2020-21 de ser los únicos que no cerraron, ¿no? Ahí daba igual, ahí llenabas un formulario y decías que te encontrabas bien esa mañana y no pasaba nada, a disfrutar de tus vacaciones. Y a la larga, no quiero abrir ese debate, quizá ha sido una decisión acertada, porque el Estado de Quintana Roo, los cientos de miles de residentes allí han vivido gracias a esa decisión, ¿no? Y además, institucionalmente nos dijeron, ya ganaron mucho dinero ustedes años atrás, ahora háganse cargo de la situación, y nos hemos hecho cargo de la situación. O sea que yo creo que hemos evolucionado muchísimo, y quizá por eso todas esas marcas americanas que pretendían que la excelencia solo les correspondía a ellos, ahora han puesto los ojos en casi todas las cadenas vacacionales españolas con presencia en Caribe. Eso es una realidad.
Os interrumpo un instante nada más, vamos a ir a la primera píldora porque viene un poquito al pelo también. Una de las cuestiones es la movilidad, ¿verdad? Los expatriados, ¿cuántos viajes habéis tenido que hacer al Caribe para asumir vuestras responsabilidades en la zona? Roser Cervera, abogada de Waters Legal, nos va a hablar precisamente en la píldora legal de la semana de la movilidad laboral. La movilidad laboral es una de las potestades con las que cuenta el empresario para con sus trabajadores. Sin embargo, hay ocasiones en las que las necesidades de las empresas se proyectan en el territorio internacional, lo cual implica que el empleado en cuestión pase a prestar los servicios propios de su puesto de trabajo fuera del territorio nacional, ya sea de forma temporal o permanente, lo cual supone necesariamente el traslado de estos al extranjero. Nos referimos a la figura del expatriado. Ante ello, la primera duda que nos asoma es: ¿cuál es la ley aplicable en cuanto a la relación laboral? Pues bien, en general, la ley aplicable es la del lugar de prestación de servicios. Sin embargo, y en atención a la regulación internacional en la materia, empleador y trabajador podrán pactar si aplica la ley española o la del lugar en la que se traslade el trabajador, dependiendo en muchas ocasiones de cuál resulte más beneficiosa. Siempre teniendo en cuenta que existen una serie de derechos contemplados en el ordenamiento jurídico español sobre los que el trabajador no se puede ver privado, por ser irrenunciables, tales como la cuantía del salario mínimo o la duración mínima de las vacaciones. Sea como sea, eso sí, el empleador deberá hacerse responsable de ciertos complementos salariales, siendo los más comunes los relativos a ayudas de los gastos a la vivienda, seguro médico, compensación por el incremento del coste de vida. Esta forma de organización empresarial es una práctica muy extendida entre las multinacionales, si bien también puede resultar muy interesante para aquellas empresas que quieran proyectarse internacionalmente. Lo que es claro es que es conveniente que esta práctica se revista en forma de oferta atractiva, de cara a que los trabajadores puedan convertir la expatriación en una experiencia estimulante y enriquecedora para su carrera laboral. Bueno, decíamos el tema de la movilidad laboral, que es una de las cuestiones que quizás dentro de Caribe también hay que tener en cuenta a la hora de gestionar los recursos humanos, y son muchas experiencias que en vuestras cadenas y en vuestras empresas habréis vivido, pero me gustaría seguir poniendo un poco el foco en el último tema que estábamos tocando, que era el de la venta, la distribución. Decías tú, Ramón, y ha sido un ejemplo de gestión, como tú bien decías también, no lo pongamos ahora en el debate si ha sido adecuado o no adecuado desde el punto de vista sanitario, pero desde luego desde el punto de vista comercial sí, fue arriesgado, pero ha sido exitoso. Caribe se ha recuperado a una velocidad pues, por la que seguramente no apostaba nadie, ni siquiera vosotros. Comentar si queréis un poquito cómo ha sido esa recuperación y cuáles son las perspectivas que veis, si esa dinámica, digamos, va a mantenerse en el tiempo, desde la perspectiva de los cuatro que podéis controlar, tu operación, tú también por la parte de distribución. Bueno, como queráis. Tomeo, empieza tú si quieres. Bueno, pues esto yo creo que ha sido otro ejemplo de buena gestión de un destino, ¿no? Porque cuando salíamos de la pandemia, evidentemente, había que apostar por los destinos seguros, ¿no? Y se ha explicado y se ha entendido Caribe como un destino seguro, ¿no? Y ha habido una apuesta fuerte por el Caribe durante este año, y hemos robado muchísimos pasajeros a otros destinos durante este año, tanto en el mercado español como en el mercado portugués. También los destinos han hecho su trabajo, es decir, por ejemplo, me acuerdo el ministro de Dominicana que explicaba que los primeros que vacunó fue todos los empleados de la hostelería, y lo explicaba, hacía también su trabajo de prescripción de que eran destinos seguros. El mercado sí lo ha entendido, los touroperadores han planificado unas capacidades similares a un año normal y los aviones han salido llenos. Entonces es otra demostración de que ahí hemos ido todos a una y que el destino ha funcionado muy bien. El futuro ya es otra cosa, pero el presente ha sido, sí. Ramón. Depende del destino que elijas, ¿no? Claro. Si hablamos de Cuba, por ejemplo, que es uno de los grandes buques insignias del Caribe, pues Cuba ha tenido un comportamiento pues muy desigual, ¿no? Muy complicado, ¿no? Yo creo que lo dejamos un poquito apartado, ¿no? Pero sí, ciertamente México y República Dominicana desde el principio pues decidieron tener una política casi de cielos abiertos, y su principal mercado, que es Estados Unidos, les ayudó. Entonces, para nosotros desde Blue Bay Hotels, pues aquellos productos que estaban enfocados en el mercado de Estados Unidos, pues tuvieron una recuperación casi inmediata, con apertura apenas a los 60-75 días de declararse el cierre de la pandemia, marzo-abril 2020, pues apenas 3 meses después ya teníamos los productos abiertos. Y aquellos hoteles que tenían una cuota de mercado, donde el mercado canadiense, británico, europeo era predominante, como algunos lo teníamos, pues nos ha costado más. Piensa que los canadienses apenas han empezado a volar sin restricciones desde la primera semana de marzo, más o menos, de este año, los británicos muy poquito antes, y los vuelos, la conectividad desde
desde España, por ejemplo, pues ha sido muy limitada hasta apenas este verano, ¿no? Los que nos ha tocado viajar a Caribe durante la pandemia hemos sabido lo difícil que era encontrar un vuelo Madrid-Cancún o Madrid-Santo Domingo durante la pandemia, ¿no? Entonces, depende del destino y depende de los mercados, la recuperación ha sido un poquito distinta. Pero en general mejor que en otros destinos turísticos. Sin duda. Piensa que, por ejemplo, aquí en Mallorca ahora sacamos un poquito de pecho porque ha habido un verano bueno, y por verano digo la estación que va desde mitad de junio hasta mitad de septiembre. Pero llevamos más de 30 meses, o aproximadamente 30 meses, desde octubre 19, pues pasándolo muy flojito, ¿no? Y también eso es lo que significa tener inversiones en Caribe. Caribe, así como en otros momentos ha habido solidaridad de las empresas que consolidan distintos destinos de España hacia Caribe, pues también muchas compañías hemos tenido la oportunidad de que esos flujos que se iban generando en Caribe nos pudieran ayudar a paliar pues esas pérdidas innegables que hemos tenido aquí por tener toda la planta hotelera cerrada, o casi toda, durante mucho tiempo y con una demanda muy exigua, ¿no? José Antonio, quizás tu visión no está tan pegada a la parte comercial, pero sí, desde luego, en la gestión que se hizo, ahora sí volveremos a la comercial, pero sí en la gestión que se hizo de esa recuperación por parte de la colaboración, diría, no solo público-privada con los destinos, sino incluso privada-privada por vuestros asociados, ¿no? Sí, así es. La gente desconoce, bueno, estoy totalmente de acuerdo con el análisis que ha hecho Ramón. Eso es así, ha sido así. Es un hecho que se puede demostrar. Lo que la gente desconoce es lo que hemos hecho nosotros, por ejemplo, que son todas las cadenas hoteleras organizadas a través de Inverhotel. Estábamos en la mesa de crisis de los gobiernos, tanto de República Dominicana como del estado de Quintana Roo, con el gobernador, entonces gobernador, como con el gobierno de Jamaica, los principales destinos que, bueno, estábamos en plena pandemia sufriendo la situación. ¿Qué pasaba? Que son países, a diferencia de España, donde un sistema de ERTES, por así decirlo, claro, sólido, sostenible, pues allí lo inventaron sobre la marcha prácticamente. Y lo que nos pedían esos gobiernos era que abriéramos hoteles, que no cerráramos los que teníamos que cerrar, que prácticamente hubo épocas que cerramos casi todos, pero que abriéramos cuanto antes los hoteles, porque necesitaban... Y que también os hicierais cargo de las ayudas bueno, cuando estuvieron cerrados, a los trabajadores y a sus familias. Claro, cuando estuvieron cerrados nos dedicamos a eso. Claro, que este es un tema, repito, que por nuestro ADN, estilo mallorquín mediterráneo, comentamos poco, ¿no? Discreción. Claro, discreción, pero llega un momento en que tienes ganas de decir, bueno, discreción, allí están encantados con lo que hicimos, ¿no? Pero lo importante ahora, volviendo al momento de la apertura de los mercados, es que empezamos a abrir, efectivamente, casi en plena pandemia o después de los peores meses, la planta hotelera, ¿no? Poco a poco. Yo recuerdo esas mesas con los gobiernos exigiendo ya casi que abriéramos, porque era la manera de que los trabajadores pudieran de alguna manera también sobrevivir y vivir sin tanta angustia. Eso facilitó, efectivamente, yo creo que ha facilitado mucho el que la recuperación de esos destinos ha sido muchísimo más rápida que en otras partes del mundo. Es verdad que algunos destinos no funcionaron del todo bien. Jamaica, aunque abrieras los hoteles, y bueno, tampoco se pueden repartir los aviones que volaban entonces por todas partes, sufrió un poco más, ¿no? Y algunas zonas de México también, ¿no? Pero lo cierto es que eso ayudó como estrategia. Ojo, que las cuestiones sanitarias evidentemente las decidían los gobiernos, pero yo quiero explicar que los gobiernos nos pidieron ayuda en esas mesas de reuniones a los hoteleros locales para que trabajáramos. Que se identificó a la industria como realmente una parte estratégica de la solución. Yo tan solo alinearnos un poquito con el comentario que estaba haciendo y luego dos comentarios que habéis hecho. Uno, efectivamente nosotros en el caso de Riviera Maya pues no cerramos los hoteles y estábamos ahí dando apoyo, o como mínimo hacíamos una agrupación en un hotel ahí, y efectivamente damos apoyo a las familias para dar de comida y dar este sustento, que efectivamente está una de las principales líneas de RSC que nosotros seguimos manteniendo y que creo que va adelante. Tan solo ahora volviendo a la distribución, como comentas, que es un poco lo que me gusta, es efectivamente esta evolución que ha habido de la distribución, de la gestión del coste, como comentabais, de la turoperación, volumen, gestión del coste. Ahora mismo claramente esto ha cambiado, ¿sí? La gestión del coste se mantiene y efectivamente lo llevamos en el ADN
de ir manteniendo, pero el cambio de la turoperación hacia el online, la venta del canal directo, la intermediación dinámica y la optimización de los ingresos es lo que realmente estamos afianzando al máximo pues las rentabilidades que estamos hablando de la zona del Caribe. Ahí pues el crecimiento online, aspectos como el e-commerce, como la vinculación y el crecimiento del canal propio, pues creo que hay... Y me atrevo a decir también un paso más allá en el producto. Claro, es decir, claro. A lo mejor antes se miraba un poco más a la hora de invertir, pues invertir menos, y ahora no se mira tanto el invertir menos, sino hacer un producto realmente diferencial y de una calidad... Mira, yo jamás pensé que fuera a haber cerrado los hoteles en Caribe. Vivimos la crisis de 2009 con la gripe que hubo, donde los hoteles bajaron a 20% de ocupación, 15%, y los hemos visto cerrados, ¿no? Y ahora... Yo creo que muchos hoteleros lo que han mirado es a un perfil de cliente que es el perfil idóneo para fidelizar en el destino, porque no nos olvidemos que lo importante es la fidelización al destino Caribe en general, correcto, que son los clubes de vacaciones. Aquellas compañías hoteleras, muchas españolas, pero también muchas latinas, que han tenido dentro de su base de comercialización un porcentaje de clientes importante, de clientes miembros de su club de vacaciones, han salido de la crisis antes y han salido mejor. Entonces, muchos hemos mirado de si vuelve a pasar, vamos a enfocarnos un poquito más al mercado de Estados Unidos, vamos a desarrollar y potenciar mucho más nuestro canal propio, y yo creo que eso ha sido una de las muchas enseñanzas, aparte de unas cuantas cicatrices que nos ha dejado, esto. Y otra, y termino muy rápido, y que la debimos ver venir y no lo hicimos de la manera adecuada, es que cuando se cerró durante 100 días la planta hotelera de México, por ejemplo, donde ahí no hubo ERTEs por parte del gobierno mexicano, ninguno. En Dominicana sí hubo ciertas ayudas, pero en México ninguna. Hubo cientos de miles de empleados o decenas de miles. Tú piensas que ahí hay una planta hotelera amplia, a un empleado por habitación, pues te puedes imaginar lo que hay. Muchos de ellos cambiaron de sector o se fueron a sus estados de origen. Cuando volvimos a abrir y la demanda se recuperó con un cierto volumen, era muy complicado encontrar masa laboral. Eso mismo que lo vimos en Caribe, ya lo vimos el año pasado, no lo previmos aquí, esta temporada en Baleares. De acuerdo que se suman otros factores, pero es una realidad. Mucho personal que venía a trabajar en Baleares para el turismo durante el verano cambió de sector, decidió otros destinos y cuando hemos intentado en abril o mayo y que la demanda repuntó, nos fue muy complicado. Es decir, ya lo vivimos en Caribe, eso fue un error que tenemos que asumir. No supimos prever que nos iba a pasar lo mismo que ya había pasado allá. Vamos a hacer una pausa publicitaria, un par de minutos, y volvemos enseguida a seguir hablando de Caribe. ¿Necesitas retirar tus residuos? Hazlo de la forma correcta. En Aujup Contenedores encontrarás todos los servicios que necesitas para retirar tus residuos cuidando del medio ambiente. Alquiler de contenedores de obra, tubos de desescombro, sacas, maquinaria para la construcción, camión grúa y transporte autorizado de residuos. Infórmate en el 971 43 18 11 o escríbenos a info@aujup.com. Aujup Contenedores. Cuidamos del medio ambiente. Cuidamos de ti. ¿Eres profesional de la hostelería? ¿No encuentras stock? Todo lo que necesitas está en un solo lugar. Cine Marrachí. Tenemos stock. Maquinaria y equipamiento profesional para hostelería. Fabricación a medida. Productos nuevos y de segunda mano. Servicio técnico propio. Atención personalizada y financiación a medida. Prepara ya la temporada 2022. Cine Marrachí. Estamos aquí para ayudarte. TQ Eurocredit. La alternativa a la banca ahora a tu lado. Estudiamos tu situación financiera, te asesoramos sobre la financiación privada y realizamos un servicio de acompañamiento y retorno. Nuestra misión es conseguir tu beneficio. TQ Eurocredit, un nuevo futuro financiero empieza. Seguimos en Hostel Tour Televisión, en el debate de esta noche, pero antes de seguir hablando de Caribe, que es el tema central que nos ocupa hoy, vamos con las dos píldoras de datos. En primer lugar, nos acompaña Susana Alonso Casali, ella es la Business Development Director de Travelgate X. Conocer los tipos de viajeros nos permite obtener ventajas a la hora de vender las ofertas de viajes. Por ello, hoy vamos a analizar el comportamiento de los tipos de viajeros para los últimos meses del año.
En primer lugar, hemos analizado una comparativa de este año con el año anterior y como primer dato se incrementan en un 2% las reservas realizadas por las parejas, seguidas de los viajeros en solitario, que por lo que enseñan los datos viajarán menos que en 2021. Las reservas de este tipo de viajeros caen 5 puntos respecto al año pasado. Por otro lado, suben las de viajeros en grupo y las de familias para los próximos meses. Otro dato interesante que podemos visualizar en nuestros datos es el de los gastos de los viajeros. Para los próximos meses vemos claramente los incrementos en los precios de ADR de las noches que pernoctarán en los hoteles. Las familias son las que más gasto tendrán en este próximo trimestre, seguidas de los grupos, mientras que los viajeros en solitario y parejas son los que disponen de ADR más bajo. Y por último, ¿quiénes visitarán en España en los próximos meses? Los viajeros en parejas disponen ya el 54% de las reservas y permanecerán una media de 5 noches. También serán los viajeros que más gasto tendrán por alojarse en nuestro país. Seguidamente lo harán los viajeros en solitario, los grupos y finalmente las familias. Los que menos días pernoctarán serán los viajeros en solitario y los grupos, ya que la media es de 3 noches, mientras que para las familias y parejas la media es de 5 noches. ¿Cómo saber si un destino turístico será tendencia en los próximos 2 años? ¿Cómo adelantarse a los precios del siguiente semestre? ¿Cómo saber si se toman las decisiones correctas para las tendencias? Con los datos de Travelgate podemos dar respuesta a todas esas preguntas, además de apoyar a las empresas turísticas a través de la conectividad y la tecnología. Desde Travelgate, saludos. Pues gracias a Susana de Travelgate X y seguimos con la píldora de datos de Conetix, en este caso sí sobre el debate de esta noche, sobre el tema que nos ocupa. Javier Soriano, CEO de Conetix, nos va a hablar de Caribe. Hola, ¿qué tal? Hoy queremos centrarnos en los diferentes tipos de demanda y sus particularidades que observamos en nuestros usuarios hoteleros en destinos como México y República Dominicana. Tipos de demanda que se centran en demanda desde Europa, mercados de proximidad y mercado local. Demanda desde Europa. Fuerte presencia en mercados como el británico, alemán, etc. Y vemos, presenta sus principales fortalezas en ofertas de larga estancia, descuentos que oscilan en horquillas del 5 al 12%, compensados por ser reservas de larga estancia, obviamente, que sitúa la estancia media entre 9 y 12 días. Los descuentos de larga estancia aplican a todos los mercados, pero le dan mayor intensidad a mercados europeos por su vinculación a la demanda que requiere una mayor estancia media. Mercados de proximidad. La demanda tiene un perfil necesidad diferente. Se trata también de una tarifa empaquetada que se sitúa dentro del ADR medio con promociones especiales para incentivar mercados de proximidad. Trata de incentivar también una mayor estancia media, situándose en estos casos entre 4 o 6 días. Mercado local. Demanda destinada al solo hotel. Tiene una tendencia más próxima a último minuto, entre 30 y 45 días de antelación. Se trata de un optimizador del precio medio, por su impacto positivo por una parte y una tendencia menor en cuanto a la estancia media, que se sitúa entre 2 y 3 días. Importante perfil de reserva con tipología superior de habitaciones y familiar, que ayuda a entender su impacto que pueda tener en ADR. Vemos, por tanto, una evidente evolución del producto con la intención de posicionarlo de la mejor forma a cada uno de los patrones de demanda del mercado. Nada más, un placer compartir datos con todos vosotros. Vemos esos datos. Tomeu, estabas comentando alguna cosa. Sí, hay un dato interesante y es que habla de la demanda europea y quiero poner aquí en la mesa el reto al que nos enfrentamos para el año que viene. El precio del carburante el precio del carburante y el cambio del dólar está impactando fuertemente en los costes aéreos. Nosotros calculamos que estará entre un 20 y un 25% de incremento de coste para todos los mercados europeos, sobre todo para el mercado español, y eso puede impactar en un precio un pelín más elevado de lo que el cliente acepta en algunos mercados. Y sobre todo también nos preocupa que las compañías aéreas dejen de operar algunas rutas que estaban operando por esos costes y por no tener la garantía de que van a tener buenas ocupaciones. Con lo cual, la demanda europea para el año que viene para Caribe, bueno, creo que tenemos que trabajar bastante si queremos mantener los niveles que hemos tenido este año.
Nosotros. Ramón, sí, perdona, tan solo comentar que nosotros a nivel del grupo, que también tenemos la parte de Aboris, pues tenemos ahí una línea muy potente hacia Cancún. La apuesta del grupo queda claro hacia el destino de Cancún, y creo que comentar que hay novedades de nuevos destinos que estamos mirando hacia la zona, con lo cual seguimos apostando hacia esa línea. Ramón. Bueno, nosotros no hemos visto un cambio en el comportamiento de la demanda a nuestros destinos por mercados. Para nosotros, por ejemplo, hay un mercado que es el mercado mexicano, que no hemos comentado antes, que realmente es importante y que en algunos productos de lujo, por ejemplo, está reflejando los ADRs más altos, ¿no? Es muy curioso que a veces pensamos que el americano es el que está trayendo los ADRs más altos, pero para nosotros, en los productos 5 estrellas gran lujo que tenemos en Riviera Maya, quiero romper una lanza acerca de la comercialización y promoción dentro de los mercados nacionales, porque nos han ayudado muchísimo. En República Dominicana quizá el poder adquisitivo o el volumen de demanda es un poquito más bajo, pero sin duda alguna en México el mercado local nos ha ayudado bastante, y yo creo que lo quería poner en valor, ¿no? Sí, sin duda el mercado local ha sido muy importante, no solo en México, sino también en las distintas zonas. Centroamérica, por ejemplo, también, aunque está un poquito más lejos. República Dominicana, el mercado local pues ha sido fundamental, ¿vale? Más corta estancia, pero efectivamente, como dices, nuestros productos premium pues también son accesibles también para ellos. Nos quedan unos 10-11 minutos y hay dos cuestiones que sí que me gustaría que profundizáramos un poquito más. Una de ellas la has adelantado tú, Ramón, en una intervención anterior, cuando has hablado de tú también, José Antonio, cómo ha sido la gestión de los recursos humanos, cómo ha podido haber servido como de test para lo que vino después aquí, pero que es una cuestión que está encima de la mesa por parte de Inverhotel, desde luego, a nivel... vosotros has dicho antes la cifra, el número de habitaciones y el número de trabajadores que estáis representando allí, desde luego sois un termómetro excepcional para saber hasta qué punto estamos ante un reto tan difícil de solucionar como está pasando aquí en Europa, concretamente en España, en lo que son la contratación turística, en el empleo turístico. Efectivamente, en la agenda de lo que es Inverhotel, bueno, de lo que son las empresas hoteleras en el mundo y en el Caribe, el tema de, yo no diría la dimisión, la palabra esta, la gran dimisión, la dimisión, pero la falta de recursos humanos es un problema grave, ¿no? Por ejemplo, el próximo lunes tenemos una videoconferencia con el ministro Bartlett de Jamaica, todo lo que es Inverhotel, los presidentes de las empresas, más los equipos locales en la zona de Jamaica, solo exclusivamente para hablar de la falta de personal. Esta cuestión se reproduce en otros destinos, pero también estamos aquí en España. Ahora, yo quisiera hacer con este problema, quiero decir, pero yo quisiera hacer una reflexión que es la siguiente, porque estamos buscando soluciones, ¿no? Pero yo creo que si no hubiera ocurrido la pandemia, el sector, que estaba en ebullición y que ahora se recupera y que vuelve a estar en ebullición, tenía X número de empleados y la situación estaba bien, había trasvases de empleados de un sitio a otro, se buscaban, bueno... Claro, parece una reflexión simple. ¿Qué es lo que ha pasado? Yo creo que lo que ha pasado es que se han cerrado esas empresas hoteleras o turísticas en general, y muchos empleados no solo es que hayan regresado a sus zonas de origen, sino que tienen temor a que no es un sector aparentemente seguro, cuando lo que queremos hacer es transmitir la absoluta fiabilidad de este sector, ¿no? Y tenemos que volver a recuperar, a poner en valor, a que sea más glamuroso volver a trabajar en el sector. Por supuesto que hay otras variables que me dirían, ¿no? Pero yo no creo que fuera solo la variable salario, porque en el 2019 estábamos con las plantillas llenas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que, claro, hay aumentos de costes de todo tipo, y el coste de la vida aumenta, el coste de la vivienda aumenta. Aumentar costes sobre costes cuando no tienes el puesto de trabajo al lado de tu casa, y aquí no se puede teletrabajar prácticamente en el sector turístico, salvo las centrales, bueno, pues tenemos que ser un poco más creativos. Eso solo se puede resolver en coordinación con las administraciones y poner en valor de nuevo la fuerza que tiene este sector. Este sector, yo no creo que haya habido otro sector en el mundo que le dijeran sus fábricas cerradas durante 2 años y creyéramos que pudieran subsistir. Nosotros estamos aquí, demostramos que estamos al frente, a ver cómo lo hacemos. Pero en la agenda está esto, en la agenda con todos los gobiernos está el ver cómo tratar la cuestión de la gran dimisión, entre comillas. ¿Tú aterrizas en tu cadena cómo? Bueno, nosotros lo hemos sobrellevado como hemos podido, y te voy a explicar, porque cuando tú tienes una demanda que va creciendo
y tienes la responsabilidad de varios miles de trabajadores, pues o tienes los hoteles cerrados, realmente nuestro trato con los trabajadores a nivel general ha sido mejorable. Es decir, tus prioridades realmente eran otras durante los primeros momentos de la pandemia. Y cuando has querido hacer ese engagement, esa fidelización, generar esa sensación de pertenencia, porque la demanda se ha recuperado, ya ha sido quizá un poco tarde, esa sensación de fidelidad de ciertos trabajadores, sobre todo de perfiles profesionales un poquito más bajos, eso a nosotros nos ha golpeado mucho y ha provocado, sobre todo en la recuperación de Caribe, una inflación laboral tremenda. Por ponerte ejemplos, ha habido hoteles donde ha habido días que me he levantado con 4 o 5 recepcionistas, jefe de recepción y 4 o 5 recepcionistas que se han ido al hotel de al lado. O han pasado cosas que nunca pasaban, ofertas de empleo donde en lugar de trabajar 6 días trabajabas 5, donde te pagaban el billete de avión desde Veracruz o Monterrey, donde quisieras venir a trabajar, para tal. Es decir, ha habido una inflación laboral tremenda. Entonces, si tú unes que no habías podido cuidar o atender a los trabajadores como tu única y absoluta prioridad durante el periodo de cierre, que se han desplazado quizá a otros sectores, que no has generado esa sensación de fidelidad, que los recursos son limitados y encima le metes las subidas de López Obrador a razón de 20 puntos por año del salario mínimo, o en República Dominicana, que también suben dobles dígitos cada 2 años, pues realmente la gestión del personal pues ha sido complicada. ¿Cuál es el reto actual? Pues que no pase lo que ha pasado este año, que queremos subir tarifas, queremos tener ocupaciones altas, pero estamos dando peor servicio. Eso ha pasado esta temporada. O sea, tenemos que reconocerlo. No hemos sido capaces de dar el servicio que dábamos en 2018-19 porque no hemos tenido plantillas estables, no ha habido tiempo suficiente para formarlas, para fidelizarlas, y eso el mercado te lo aguanta un año. Te lo aguanta un año. Hemos aprendido de ello, ya no nos va a volver a pasar. Si queréis añadir algo a esto muy rápido, porque si no nos quedaremos sin tiempo para el último tema. Muy brevemente, efectivamente, coincido en esa parte, pero una parte ya avanzando un poquito en el tiempo, saliendo de la pandemia, yendo hoy en día. La zona de Cancún, con el crecimiento que estamos teniendo, la movilidad de personal no se debe a fidelidad, se debe a que están abriendo 3 hoteles en la zona, que también crea inflación porque, escucha, necesito personal y no son 200 personas, son 500, son 1000 personas y la absorben de la oferta que tenemos ahora, con lo cual, y también puntualizar que como takeaway todo pasa, de la reunión, creo que pasa por la fidelización, no solo del cliente, nuestros clientes como el Vacation Club, que tenemos que fomentar, pero también del cliente interno. Hay que seguir trabajando en eso, en la cercanía y la proximidad, y poner en valor eso respecto a nuestro cliente interno. La otra cuestión que quería que tocáramos antes de cerrar, porque no podríamos hacerlo sin comentarlo, estamos hablando de Caribe, estamos hablando de un destino, como tú decías, Ramón, tú llegaste allí hace 25 años, con Barceló, pues ya no hace falta recordar desde cuándo, es un destino evidentemente con ya cierta madurez de inversión. Yo lo que pregunto es si todavía existen oportunidades. Estamos viendo además en estos últimos tiempos que ya no son solamente los grandes jugadores y tradicionales jugadores de la zona, sino que hay nuevos proyectos. En Cozumel, Barceló tiene un proyecto, pero estamos hablando, por ejemplo, que en Isla Mujeres y Costa de Mujeres, pequeños hoteleros, Juan Poch está, HM Hoteles en Holbox, en Cuba, otro proyecto mallorquín que también tiene que ver la luz, en Yucatán, en Sisal, el Cuyo, distintos proyectos de dimensiones, no las que uno esperaba a lo mejor en grandes proyectos, pero que sí tienen todavía cierto recorrido. ¿Lo interpretáis así? ¿Creéis que Caribe todavía tiene espacio para otros actores? Y una pregunta para enlazar, para que podáis ir terminando en el tiempo que nos queda. ¿Hay algún destino que vosotros diríais, atentos a este? Hace años hubiéramos dicho, oye, pues escuchar Jamaica o escuchar Holbox o pequeñas zonas en otros países. ¿Qué diríais, Ramón? Mira, hace 25 años la planta hotelera que había en Caribe tenía $80 de tarifa promedio, 80% de ocupación. 10 años después tenía 80% promedio, $80. Otros 10 después. ¿A dónde voy? Según va creciendo la oferta, y ha ido creciendo de una manera homogénea, quizá focalizado en algunos puntos muy concretos, pero ha ido creciendo de manera importante todos los años, ha ido creciendo la demanda. Ahora mismo tú tienes un destino como Cancún, donde conviven 6 o 7, varios de ellos los has mencionado, microdestinos. El cliente que te llega a Cancún igual te va a un todo incluido en Riviera Maya, que te va a un producto urbano en Cancún, que te va a visitar las haciendas en Yucatán, que te va a hacer turismo de ballenas en Holbox, que te va a Isla Mujeres, que se va a Tulum de fiesta, que se va a Cozumel a hacer el triatlón o a hacer snorkel o buceo. Es decir, yo creo que
el recorrido de esos destinos es infinito en la medida en que seamos capaces de segmentar productos que ataquen cada uno de esos segmentos, ¿no? Yo creo que recorridos en República Dominicana, lo estamos viendo, es un país con mucha riqueza natural y se están creando de manera ordenada destinos nuevos como es el desarrollo de Pedernales, ¿no? Gracias, Ramón. Dime un destino que tú dirías, ese me gusta para el futuro. ¿Dónde yo invertiría mi dinero? México y República Dominicana. Que esa es la pregunta. ¿Dónde invertirías tu dinero? En México y República Dominicana. ¿Y algún sitio en concreto en México y República Dominicana? ¿Sería tu niña de los ojos? Ahora mismo está funcionando muy bien Cabos, está funcionando bien Rivera Nayarit, está funcionando bien Riviera Maya Cancún, y en República Dominicana, pues en cualquiera de los destinos. Y no descartéis Colombia, que eso es Caribe. Cartagena de Indias, Santa Marta, Barranquilla, eso es Caribe. Y solo el 8-10% de los turistas que tiene son internacionales. El resto es demanda nacional. Bueno, a mí me toca hablar de Samaná, que es nuestro destino bandera y donde ahí nos estamos un poco con exclusividad con la operación charter al aeropuerto Samaná. Y bueno, pues este año Bahía Príncipe está invirtiendo en una redefinición de un hotel en Cayo Levantado, que es un proyecto espectacular, ¿no? Que a veces no es solo descubrir, ¿no? sino que reinventar y redefinir espacios que ya son únicos, ¿no? Con un concepto de sostenibilidad y de integración con la zona y con la población de allí, que me parece realmente diferencial, ¿no? Tu nombre sería, pues, Samaná. La bahía de Samaná. Sí, yo en mi caso, en el caso de Caribe Mexicano, tengo que poner en valor pues, nuestro último producto, que tenemos el Maya Riviera, que es un 5 estrellas, adults only, mucho mercado de grupos, ¿sí? Y ahí efectivamente era la pieza creo que nos faltaba del encaje de todo el resto de productos de alto nivel, de 5 estrellas, y que creo que con una diversificación importante que estábamos teniendo. ¿Vale? Efectivamente, ahí con esa vinculación que tenemos a través del charter, pues tanto el mercado español como el internacional pues tienen cabida. Antonio, tú, claro, con esa visión de Inverhotel es muchísimo más amplia, por eso te he dejado para el final, precisamente para que puedas hacer un análisis y quedas un poco más exhaustivo. Pues mire, por un lado os diré cifras de inversión, porque nos la pidieron los gobiernos después de la pandemia este año. A principio de año hicimos un estudio para que veáis que son cifras reales, ¿no? De proyectos en marcha dentro de las 17 cadenas hoteleras que hay de todo tipo, grandes, medianas y también pequeñitas. En República Dominicana, previsión en los 2 próximos años de proyectos actuales que hay previsto una inversión de 944.992.000 dólares, ¿no? Para que vean que se saca el dato realmente de esa encuesta agregada, ¿no? En México hay mucho más, hay 1.847 millones de proyectos en marcha ahora mismo en los 2 próximos años de inversión entre estas 17 empresas, ¿no? Y en... José Antonio, ¿proyectos de inversión de nueva construcción o se incluye también, como decía Tomeu, reposicionamiento? También se incluye en reposicionamiento, sí, vale. Sí, pero que es clave hoy en día. Sí, por eso es fundamental. Es que si no tienes hotel. Si no hay reposicionamiento es como si no tuvieras hotel, ¿no? Pero se hace paulatinamente. Y en Jamaica 300 millones. Por lo tanto, claro que hay toda una industria en marcha, hay un montón de proyectos en marcha, Caribe tiene mucho recorrido. Y si me vas a hacer la pregunta hacia dónde van, como abogado no lo puedo decir, yo sé hacia dónde van, perfectamente hacia dónde van. Pero ¿hacia dónde irías tú? Yo iría al Caribe. Pero sí que se va. Y animo a todos a que sigan haciéndolo, porque es la lógica. Además, ahora que se habla de que aquí estamos hasta arriba de turismo, qué mejor que el desarrollar nuestras empresas, y no solo hoteleras, ni de distribución, lo que decíamos al aerolíneas, principio, todos los proveedores, hay muchas más actividades. Claro, todos los proveedores, todos los profesionales, toda la comunicación. Tenemos el mundo entero para desarrollarnos. Pues Ramón, terminas. Simplemente por comentar que es que quedan muchos nichos por tocar. Entonces, en una de las píldoras veíamos que un 20% de los viajeros viajan solos. Yo no veo que en Caribe tengamos muchos productos solo para viajeros que viajan solos. Es decir, que nichos hay todos los que quieras para crecer. Pues ahí quedan los mensajes. Como siempre nos pasa, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias Ramón, Tomeu, Jaume y José Antonio. Muchas gracias por vuestra participación aquí esta noche. Muchas gracias también a ustedes por la atención que nos han prestado en el programa de hoy, en el que hemos profundizado en el Caribe, en todo lo que permite un concepto tan amplio. Nos vemos aquí la próxima semana en Hosteltour Televisión, y en ese caso vamos a hablar sobre la distribución, otra de las grandes claves en la industria turística.